Continuamos analizando el movimiento del deslizador y antes de realizar lo siguiente vamos a revisar un poco los datos que hemos obtenido acerca de la posición. Estos datos, tal como nos lo pedían, deben corresponder a una posición en Y de aproximadamente 0. Aquí podemos observar los datos obtenidos para Y y podemos ver que redondeados a 2 decimales efectivamente nos dan 0, aunque a 3 decimales tenemos 3 valores diferentes que son 0, menos 0.001 y menos 0.002. Por aquí había uno. Estos datos están bastante bien. Sin embargo, vemos que la mayoría de los que obtenemos son menos 0.001. Si quisiéramos mejorar estos datos, podemos hacerlo moviendo ligeramente el sistema coordenado. Como podemos observar, nuestros datos quedan, o los puntos que hemos puesto quedan la mayoría un poquito abajo del sistema del eje Y. Entonces podemos ir a la herramienta de sistema coordenado y vamos al punto muy importante, solamente seleccionar el origen del sistema coordenado y vamos a tratar de subirlo muy poquito, de modo tal que tengamos nosotros que Y acá en los datos es aproximadamente 0. Entonces ahí ya nos quedaron positivos. Vamos a subir un poquito. Aquí es como estaban. Vamos a subir otro muy poquito. Otra vez nos pasamos. Más arriba. Un poquito más arriba. Otro poquito. Y ahora está muy arriba. Entonces vamos hacia abajo. Creo que ahí está. Y de esa forma vemos que ahora tenemos que la mayoría son 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5. Siguen siendo mayoría. A ver, trataremos de moverlo otro poquito. Bajarlo otro poquito. Y bajo demasiado. No. Ahí. Bueno, finalmente la mayoría de los datos ya nos quedaron en 0. Como pueden ver, pierde uno bastante tiempo. Entonces, ya como estaban aceptablemente bien. Bueno, una vez que ya tenemos los datos en forma aceptable, podemos observar que aparecen dos datos más aquí, que son los que corresponden al vector velocidad, su componente en X, su componente en Y de la velocidad. ¿Cómo fueron obtenidos esos datos? Bueno, para ello, recuerden que deben haber leído el apéndice C. Y en el apéndice C, a continuación de lo que habíamos visto, de mostrar la trayectoria en base a vectores, lo cual no hemos hecho, pero sí, bueno, lo cual ya hicimos en este video, aunque
En nuestro caso, la trayectoria es una línea recta, entonces los puntos quedan sobre una recta. La trayectoria es una línea que sube y luego desciende. Para continuar con la actividad, entonces vamos a la lectura y aquí en este resumen que se muestra, vemos que vienen las definiciones de otros parámetros de movimiento, es decir, la posición únicamente nos ayuda a determinar la trayectoria, pero otras características del movimiento nos las dan otros parámetros que son la rapidez y la velocidad, así como la aceleración. Galileo fue quien definió estos parámetros, sobre todo el de la aceleración, aunque en su obra pues aparecen definidos en forma muy clara lo que posteriormente sería la velocidad. En el caso de Galileo, sin embargo, el término que él conoce como velocidad es lo que nosotros consideraremos como la rapidez. Bien, entonces cuando tenemos una trayectoria, dijimos que esta trayectoria viene descrita por varios vectores de posición, como aparece aquí. Cuando nosotros queremos caracterizar el movimiento del objeto entre dos posiciones, hacemos uso de un vector que es el vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento va desde la posición inicial a la posición final y por lo tanto podemos, utilizando la suma vectorial, despejar el desplazamiento y este nos quedaría como en la posición final menos la posición inicial. Dicho desplazamiento ha sido realizado en un tiempo que va de ti a tf. Ese tiempo transcurrido delta t pues se obtiene restando al tiempo final el tiempo inicial. Entonces tenemos dos características importantes, una que es el tiempo transcurrido, que es un escalar, y otra el desplazamiento, que es una cantidad vectorial. También aparece otro término que es la distancia recorrida por el objeto. La distancia recorrida no es el desplazamiento, no es un vector. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. Entonces sería la longitud de esta línea roja, que aquí la mostramos con esta línea azul como delta D. Esta línea azul suponemos que es paralela pues, y que representa la distancia recorrida por el objeto. En términos de estas tres cantidades, se definen la velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Y puesto que el desplazamiento se obtiene restando a la posición final la posición inicial y el tiempo, el transcurrido, es el tiempo final menos tiempo inicial, nos queda que la velocidad media es la posición final menos la posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Recordemos que este es un vector. Este es un vector porque resulta de dividir un vector entre un escalar. Entonces obtenemos un vector. La velocidad media es un vector y por lo tanto tiene sus componentes. Sus componentes son velocidad media en X y velocidad media en Y. Las cuales, en términos de cómo ha sido descrita o ha sido definida la velocidad media, nos queda que son para la velocidad media en X, XF menos XY entre TF menos TI, y para la velocidad media en Y, YF menos YI entre TF menos TI. Entonces, esta es una relación importante porque nos dice que la velocidad media en X es XF menos XY sobre TF menos TI, que es el desplazamiento en X sobre el tiempo transcurrido, y la velocidad media de manera similar es el desplazamiento en Y entre el tiempo. Por otro lado, nos dicen que la velocidad media es un vector, como hemos visto, que es secante a la trayectoria, ya que es paralela al desplazamiento, ya que resulta de dividir dicho vector entre un escalar. Entonces, esa velocidad media tendrá la misma dirección que el vector desplazamiento y ese vector, puesto que va entre un punto de la trayectoria que representa la posición y otro punto que representa la posición final, es una secante
a dicha trayectoria. Por lo tanto, la velocidad media es secante a la trayectoria. La distancia recorrida se encuentra relacionada con la rapidez que tiene un objeto, o dicho de otro modo, la rapidez se define en términos de la distancia recorrida. La rapidez media es la distancia recorrida entre el tiempo. Como la distancia no es un vector, resulta que la rapidez media tampoco lo es. La rapidez media es entonces distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Mucho cuidado aquí. Esto no es velocidad, esto es rapidez. La rapidez no es un vector, la velocidad sí lo es. Entonces, esta es una definición ya que dista de la que nosotros conocemos quizá de nuestras etapas anteriores de educación, de ir a la escuela, o de la noción cotidiana. Cotidianamente nosotros decimos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Aquí vemos que no. Que la distancia recorrida entre el tiempo es la rapidez media y es una cantidad escalar, a diferencia de la velocidad media. Cuando nosotros comparamos la magnitud del desplazamiento, que sería la magnitud de esta línea que representa el desplazamiento, con la distancia recorrida, que sería esta curva, pues claramente vemos que la magnitud del desplazamiento en general es menor o igual que la distancia recorrida. Serán igual solamente si el objeto tiene una trayectoria rectilínea, pero una trayectoria curva, la magnitud del desplazamiento será menor que la distancia recorrida. Vean que estamos comparando dos escalares. Estamos hablando de la magnitud de este vector, que es un escalar. Al dividir estas dos cantidades entre el tiempo, como en vista de lo que hemos tratado anteriormente, la magnitud de delta R sobre delta T nos daría la magnitud de la velocidad media y la distancia recorrida entre el tiempo nos daría la rapidez media. Por lo tanto, tendremos que en general la magnitud de la velocidad media será menor o igual que la rapidez media. Posteriormente volveremos a estos términos. Por lo pronto, vamos viendo lo que concierne a las definiciones de la velocidad instantánea y la rapidez instantánea. La velocidad instantánea se define de modo semejante a la velocidad media, solamente que el tiempo transcurrido durante el movimiento tiende a cero. Entonces se define de este modo: la velocidad instantánea, o simplemente vemos que llamamos velocidad, es el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media, o es el límite cuando delta t tiende a cero de cómo definimos la velocidad media, que era el desplazamiento entre el tiempo. Y esto será igual al límite cuando tf tiende a ti, trf menos ri entre tf menos ti. Y bueno, recordando o relacionando esto con nuestros cursos de cálculo, vemos que esto es la derivada con respecto al tiempo de la posición. Aquí hemos puesto que r depende de t, como lo habíamos establecido anteriormente, lo cual ocurre en el movimiento de los objetos. R va a cero, o intentamos describir la posición de un objeto en función del tiempo mediante un vector. Entonces, esto simplemente significa que r depende de t. Entonces, recordemos que la velocidad es la derivada, o la velocidad la podemos obtener a partir del vector posición derivándolo con respecto al tiempo. Aquí aparece esta expresión en componentes. La velocidad tiene sus componentes Bx en y más Byj. Y bueno, aquí aparece su definición en términos de desplazamientos a lo largo de los ejes. Y finalmente tenemos una relación importante que nos dice que la velocidad en x es la derivada de la posición en x con respecto al tiempo, en tanto que la velocidad en y es la derivada de la velocidad de la posición en y con respecto al tiempo. Bien, la velocidad instantánea
generalmente dicen que es la velocidad en un punto de la trayectoria y que tiene la dirección de una recta tangente a la trayectoria en ese punto. Eso lo podemos observar en base a la noción que nosotros tenemos de ir haciendo cada vez más pequeño el desplazamiento. En el límite, cuando delta t tiende a 0, el desplazamiento será muy pequeño, y en lugar de que tengamos nosotros dos puntos muy separados, pues estos prácticamente van a coincidir en uno, y en el límite la velocidad ya dejará de ser una secante y se convierte en una tangente. Entonces la velocidad instantánea, esto dice velocidad media, debe decir velocidad instantánea, es tangente a la trayectoria. Y la distancia pues también se va haciendo más pequeña cuando delta t tiende a 0, de modo tal que en el límite, cuando delta t tiende a 0, la magnitud del desplazamiento, que ahora sería esta pequeña cantidad, la longitud de esta recta, va a coincidir con la longitud de esta, que ya no ha dejado de ser una curva, también es una recta. Por lo tanto, en el límite, cuando delta t tiende a 0, la magnitud del desplazamiento, la magnitud de delta r y la distancia recorrida delta d son iguales. Y nuevamente, al dividir por delta t, vamos a obtener por un lado la velocidad instantánea y la magnitud de la velocidad instantánea, y por el otro lado la rapidez instantánea. Bien, ya no encuentro dónde están estas cantidades. Bien, entonces la rapidez instantánea se define de modo semejante a como se definía la rapidez media. En el límite, cuando delta t tiende a 0 de la rapidez media, esto nos da que finalmente va a ser el límite cuando tf tiende a ti de la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y eso nos lleva a que la rapidez instantánea es la derivada con respecto al tiempo de la distancia recorrida. Esta distancia pues debe ser una cantidad que varía, que cambia con el tiempo en general. Esta relación que hemos escrito aquí puede ser transformada de acuerdo con sus cursos de cálculo. Vamos a aplicar una función que es inversa a la derivada, la cual se conoce como integral. Entonces, este diferencial de t lo podemos multiplicar en ambos lados y finalmente nos quedaría que la integral de la rapidez con respecto al tiempo es igual a la integral del diferencial de distancia. Como la operación integrar y derivar son inversas, de este lado nos quedaría la distancia, y entonces esa distancia será igual a la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Esta es una forma de encontrar la distancia en un movimiento cuando nosotros conocemos la rapidez. En realidad, conocer la distancia es un proceso más complicado de lo que parece cuando nosotros estamos estudiando ya en forma seria o lo que corresponde a ingeniería, el movimiento. La distancia es la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Por otro lado, lo que nosotros habíamos mencionado, que cuando se trata de valores instantáneos, el valor del desplazamiento y el de la distancia recorrida son iguales. Magnitud del desplazamiento, y distancia recorrida son iguales. Al dividir por delta t, de este lado nos va a quedar la magnitud de la velocidad instantánea y de este lado nos queda la rapidez instantánea. De modo tal que la rapidez instantánea es igual a la magnitud de la velocidad instantánea. Esto nos lleva a una forma de cómo nosotros podemos obtener la rapidez. Si conocemos la velocidad, simplemente es calculando su magnitud.
Y la magnitud de un vector habíamos mencionado que es la raíz cuadrada de la magnitud de sus componentes elevadas al cuadrado y sumadas. Por lo tanto, tenemos que la rapidez es la raíz cuadrada de la magnitud de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, más la magnitud de la velocidad en y al cuadrado. Bien, entonces, con esto llegamos a que podemos encontrar ya tres cantidades más para describir el movimiento o tres cantidades que nos dan valores instantáneos, como son la velocidad instantánea, la rapidez instantánea, así como la distancia recorrida. La distancia recorrida por el objeto. Este no es un valor instantáneo, sino que es la distancia recorrida a través del tiempo o conforme transcurre el tiempo. Por otro lado, la aceleración media se define como el cambio de velocidad entre el tiempo. Aceleración media es cambio de velocidad entre tiempo. Recuerden, aceleración media no es velocidad entre tiempo, es cambio de velocidad entre tiempo. Si un objeto va a una gran velocidad, pero esa velocidad es constante, no cambia con el tiempo, su aceleración es cero. Para que haya aceleración debe haber cambio de velocidad. Entonces la aceleración media se obtiene restándole a la velocidad final, la velocidad inicial, entre el tiempo transcurrido durante este cambio de velocidad. En componentes cartesianas, la aceleración media en x va a ser igual al cambio de velocidad en x entre el tiempo transcurrido y la aceleración media en y va a ser el cambio de velocidad en y sobre el tiempo transcurrido. Por otro lado, la aceleración instantánea se define de modo semejante a los otros valores instantáneos. Aceleración instantánea o aceleración simplemente es el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración media, que finalmente nos conduce a que la aceleración instantánea es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, o puesto que la velocidad es a su vez la derivada con respecto al tiempo de la posición, esto se escribe como que la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Y entonces tenemos una expresión que nos permite calcular la aceleración como la derivada, las componentes de la aceleración. La aceleración en x será la derivada con respecto al tiempo de la velocidad en x o la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición en x, en tanto que la aceleración en y será la derivada con respecto al tiempo de la velocidad en y o la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición en y. Esto es entonces lo que haremos a continuación. Para ello nos vamos al programa Lawyer Pro. Aquí podemos observar que ya tenemos valores de la velocidad en x y la velocidad en y. Vamos a ver cómo se obtuvieron esos valores. Entonces continuamos analizando este movimiento. Revisemos cómo fue definida la velocidad en x o las componentes pues de la velocidad. Primeramente la velocidad en x. Damos doble clic, vemos que proviene o que fue definida en base a una columna calculada. Aquí aparece el nombre, su abreviatura, las unidades y podemos observar que aquí nos dice que viene de la derivada de x. Por default, el programa asume que las derivadas son con respecto al tiempo. Aquí no nos muestra que es con respecto al tiempo, pero podemos nosotros poner una coma después de la x y escribir la variable tiempo y vamos a observar que no cambian los valores obtenidos. Entonces, la velocidad en x, como anteriormente vimos, es la derivada de x con respecto al tiempo. Así es como debemos
indicarle al programa que calcule los valores de las componentes de la velocidad. Aquí no quiere, pero ya está. Entonces es en general la derivada de y con respecto al tiempo, la velocidad en y. Decimos aplicar y pues ya tenemos las componentes de la velocidad. En este momento sería importante calcular la rapidez. La rapidez, revisando, si revisamos en nuestra lectura, dijimos que es el valor, la magnitud de la velocidad. El valor de la magnitud de la velocidad. Entonces vamos a definir un parámetro que va a ser la rapidez. Y esa rapidez la vamos a abreviar con una V mayúscula. Sus unidades son metros sobre segundo. Y aquí vamos a definirla como la raíz cuadrada. Nos vamos a funciones, raíz. Y allí en ese espacio vamos a escribir que es la velocidad en X multiplicada por sí misma. Entonces escribimos por velocidad en X más la velocidad en Y por la velocidad en Y. Decimos aplicar y aquí tenemos el valor de la rapidez. Si queremos encontrar la distancia recorrida, recuerden que la distancia recorrida, viendo una lectura, es la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Entonces vamos a escribir esa distancia recorrida. La definimos, nos vamos a datos, nueva columna calculada, distancia recorrida. Podemos abreviarla con un delta D. Para ello nos vamos a buscar una letra griega mayúscula, delta D. Sus unidades de la distancia pues son metros. Y aquí escribimos la expresión, vamos a funciones, cálculo, y en cálculo buscamos la integral. Entonces va a ser la integral de la rapidez, tiempo. Rapidez de la rapidez con respecto al tiempo. Decimos aplicar y ya tenemos esa cantidad. De modo semejante podemos definir la aceleración. La aceleración, recuerden que es un vector, tiene componente en X, tiene componente en Y. Entonces vamos a definirla, nos vamos a datos, nueva columna calculada y vamos a escribir la componente en X de la velocidad de la aceleración. La abreviamos igual o si les causa ruido esto ponemos aceleración X. Las unidades van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que con este podemos poner superíndices y en este caso superíndice 2 para que nos quede metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí en la expresión vamos a ir a funciones y tenemos dos opciones. Vamos a cálculo. Podemos obtenerlo como la derivada de la posición en X, de la velocidad en X, o podemos definirla como la segunda derivada de la posición en X, o sea, es decir, la segunda derivada de X. Vamos definiéndola en términos de la velocidad. Entonces nos quedaría que es la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo. Le decimos aplicar. Y para que no se nos olvide que la aceleración puede ser obtenida en términos de una segunda derivada, vamos a definir la aceleración en Y como
la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Bien, entonces ya tenemos, además del vector posición, el vector velocidad, tenemos la rapidez, la distancia recorrida por el objeto y la aceleración. Todavía se pueden definir otros valores en términos de estos, puesto que nos dan el valor de la masa del objeto. Sin embargo, vamos a trabajar inicialmente con estos valores, simplemente mostrándonos en nuestro esquema de vectores. Cerramos aquí y vamos a cerrar un poco nuestro cuadro que corresponde al video, y vamos a ampliar aquí para encontrar los otros vectores, o para trazar los otros vectores. Entonces el vector 1 ya es el vector posición, el vector 2 vamos a mostrar el vector velocidad. Para ello su componente en X sería la velocidad en X y su componente en Y sería la velocidad en Y. Y escribimos que se trata del vector velocidad. Decimos aceptar, nos lo va a mostrar en rojo, y vamos a ir con el tercer vector, que es el vector aceleración. Este vector aceleración tiene como componentes aceleración en X para la horizontal y aceleración en Y para vertical. Y le vamos a llamar A de aceleración, nos lo va a mostrar en verde. Vamos a ver cómo nos quedan estos vectores. Podemos observar que ahí tenemos los tres vectores para una determinada posición. Suponemos que es la posición final. Por ejemplo, aquí vamos a decirle iniciar y podemos observar los vectores, cómo cambian el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. En el cuadro este podemos ver que el vector velocidad cambia de dirección además de magnitud, igual, bueno, el cambio, en cambio el vector posición no cambia más de que de magnitud, no de dirección. Y el vector aceleración, por lo que podemos apreciar, no cambia de dirección tampoco, aunque se observan algunos cambios en su magnitud. Estos vectores los vamos a mostrar sobre el video. Para ello podemos dar pausa y vamos a editar aquí donde dice animar vector, animar punto. Vamos a trazar, vamos a cambiar el origen de los vectores, desde donde son trazados. Vamos a trazarlos desde el objeto en movimiento, es decir, desde X, Y. Cuando lo hacemos, podemos ver que se activa esta casilla, la seleccionamos, le decimos aceptar, aceptar, y podemos observar que en el video han sido trazados estos vectores. Podemos reiniciar nuestra visión y bueno, aquí desgraciadamente los vectores velocidad y aceleración aparecen demasiado grandes para poder apreciar su variación. Por lo tanto, vamos a cambiarlos. Para ello damos pausa y los editamos. Por ejemplo, el vector velocidad vamos a seleccionar una magnitud de 0.25, a ver qué tan apropiada es. Decimos aceptar, aceptar, reanudamos y podemos ver ahora que el vector todavía nos queda un poco grande. Bueno, vamos a ocultar el vector
velocidad, el vector aceleración, para que nos muestre únicamente el vector posición, el vector velocidad. También podemos ocultar el vector posición para dejar únicamente el vector velocidad y reanudamos. Todavía podemos apreciar que aparece graficado muchas veces, aunque lo está dejando ahí para mostrar únicamente los valores de los vectores o mostrar los vectores únicamente en unas ciertas posiciones. Editamos nuevamente y seleccionamos una opción que es dejar huella. Quitamos dejar huella, decimos aceptar, reanudamos y ahora podemos observar cómo nuestro vector velocidad ya aparece únicamente en unas determinadas posiciones o aparece conforme el objeto se va moviendo. Y de este modo pues podemos observar cómo el vector velocidad, cuando el objeto va subiendo, está en dirección ascendente, aunque conforme el objeto sube disminuye su magnitud. En la parte superior su magnitud es 0, posteriormente invierte su dirección y su magnitud comienza nuevamente a aumentar. Veamos ahora qué ocurre con el vector aceleración. Para ello damos pausa, damos doble clic sobre la edición de vectores. El vector 2 lo vamos a ocultar y el vector 3 vamos a quitarle la opción de ocultar, lo vamos a mostrar. Este vector también aparece muy grande y entonces vamos a cambiarle la escala en la cual se grafica. El vector 3 lo vamos a poner en una escala de 0.2, a ver qué tan grande aparece. Le decimos aceptar, pues ya aparece menor. Si decimos reanudar, y podemos ver cómo está cambiando el vector aceleración. Podemos ver que el vector aceleración no cambia en dirección y que tiene una magnitud más o menos igual, es decir, no cambia apreciablemente como lo hacía el vector velocidad. Entonces la aceleración diremos que es aproximadamente constante. Quizá está muy grande este vector, vamos a disminuirlo un poco más para que no oculte el vector velocidad cuando se muestran en forma simultánea. Entonces vamos a disminuirlo a la mitad. Vector 3 ponemos a 0.15 y ya vamos a decir que se muestren todos los otros vectores. Y ahí tenemos una vista en la cual conforme el objeto se mueve aparecen sus tres vectores. Aparece el vector posición. Observen que el vector posición, sin embargo, no está trazado en forma correcta, ya que, como habíamos visto anteriormente, el programa Lawyer Pro grafica los tres vectores desde el mismo origen. Y ese origen, pues, es la posición que va tomando el cuerpo. Para tener nosotros una idea aproximada de cómo es o cómo debería ser la visión en términos de los tres vectores, podemos invertir el vector posición. Recuerden, va a quedar al revés de como en realidad va, pero nos ayuda a mostrar a tener una visión pues del conjunto de los tres vectores, aunque este nos quede al revés. Para ello editamos, vamos al vector 1 y en factor de escala en lugar de -1 ponemos 1, decimos aceptar y aquí tenemos ya una visión de los vectores
la cual creo que no cambió. Vamos a ver. El vector 1, factor de escala menos 1. Ahí está. Entonces, conforme el objeto se va acercando, aquí tenemos su vector posición, va desde el objeto hasta el origen. Aquí podemos observar cómo cuando se va alejando el vector posición, bueno, va al revés, debe ir al revés en realidad. Solo que el vector velocidad pues se sobrepone a él y por eso no lo muestra completo. En cambio, el vector aceleración podemos observar que aproximadamente permanece constante. Teniendo esto presente, se pueden resolver ya algunas preguntas del cuestionario o de la actividad 3. Un último punto que nos gustaría mostrar aquí es que hay displays o visores que nos permiten mostrar aquí los valores que van tomando los parámetros. Lo haremos, por ejemplo, para el vector velocidad. Para ello nos vamos a insertar medidor y medidor digital. Los medidores digitales son simplemente pantallas semejantes a los displays digitales en los cuales van a ser mostrados estos valores. Para mostrar la velocidad en X y la velocidad en Y, pues simplemente cambiamos. Para ello editamos dando doble clic sobre su ventanita. Decimos que aquí queremos mostrar la velocidad en X y en otro queremos la velocidad en Y. Entonces podemos copiar este para más rapidez. Pegamos y vamos a cambiar que aquí queremos la velocidad en Y. Así ya tendremos los valores que corresponden a velocidad en X y a velocidad en Y. Recuerden que la velocidad en Y debe ser aproximadamente 0. Esto redondeado a 2 decimales pues nos da 0. Por otro lado, también existe la posibilidad de mostrar displays en forma de carátulas, por lo que son o lo que correspondería a visores o carátulas en las cuales regularmente son las que aparecen en los autos porque nos ayudan a apreciar más cuando nos estamos aproximando a un límite de algún valor, por ejemplo. En el caso de los coches, ese valor es el de la rapidez, aunque nos digan que es el de la velocidad, es el de la rapidez. Entonces vamos a insertar un medidor que se llama calibrador. Este podemos observar que tiene la forma de un indicador de los que se usan en los automóviles, por ejemplo. Sin embargo, en estos podemos mostrar, o es más fácil y más apropiado mostrar no vectores, sino escalares. Entonces, el escalar que nosotros tenemos es la rapidez. Podemos cambiar su valor aquí. Vamos a rapidez, le decimos aceptar y aquí nos aparecería la rapidez del objeto en movimiento. Aquí aparece entre valores muy grandes, entre 0 y 100 metros sobre segundo. Si revisamos en la tabla, vamos a ver que la rapidez del objeto comienza, bueno, al inicio es muy grande, es de 1.11 aproximadamente. Luego va disminuyendo hasta casi 0 y luego debe ir otra vez aumentando. Entonces el valor máximo es aproximadamente de 1.11, 1.12 podemos darlo. Y entonces vamos a cambiar en la carátula o vamos a editar aquí para decir que el valor de la izquierda es 0 y el valor de la derecha es de 1.12. 1.12. Y al hacerlo y reanudar la visión del movimiento, podemos apreciar cómo cuando el objeto sube,
comienza a disminuir su rapidez y cuando está en la parte más alta toma un valor casi cero y luego comienza otra vez a aumentar. En tanto que la velocidad únicamente debe cambiar apreciablemente en X. Cuando el objeto va hacia arriba, la velocidad es negativa. Cuando el objeto desciende, la velocidad es positiva. En tanto que la velocidad en Y debe ser aproximadamente igual a cero. Sí nos muestra valores, pero valores muy pequeños. Bien, por último, el Lawyer Pro permite dar o ejecutar alarmas cuando se alcanzan ciertos valores. Esto puede ser importante en las presentaciones. Por ejemplo, si queremos nosotros indicar cuando el objeto alcanza la máxima altura aquí, ese valor podría estar determinado por el cambio en signo de su velocidad. Cuando la velocidad sea negativa, es decir, cuando comience a descender, entonces se puede activar una alarma. Para ello entonces vamos a velocidad en X y vamos a editarlo. Damos doble clic y ahí podemos observar que entre otras de las características que podemos cambiar están una que dice activar alarma. Y para poder escucharla, vamos a seleccionar sonido alerta y vamos a decir que se active cuando la velocidad sea menor que 0, la velocidad en X. Decimos aceptar y podemos observar cómo cuando la velocidad del objeto cambia de positiva a negativa, se activa la alarma. En este caso no lo hizo, vemos por qué. La velocidad ahí es negativa, entonces es al revés, es cuando es positiva. Cuando comienza a descender la velocidad es positiva. Bien, entonces la cambiamos, debe ser cuando es mayor que 0. Ahí está. Llega hasta arriba, alcanza el valor de 0 y cuando comienza a descender es positiva. Bien, entonces esta es la visión que tenemos o que alcanzamos nosotros a tener aquí con respecto a los vectores y continuaremos con el análisis de las gráficas que corresponden a los parámetros de movimiento que hemos definido. Continuamos con el análisis del movimiento de un objeto en el deslizador. Antes de finalizar con esta ventana en la cual hemos mostrado el movimiento del objeto utilizando vectores, vamos a mencionar o podemos mencionar que los vectores pueden ser graficados, dijimos, en otras ventanas como esta. Aquí, como nada más teníamos los vectores posición, velocidad y aceleración, pues pudieron ser graficados todos aquí, pero en caso de requerirse se podrían utilizar más ventanas. Bien, entonces vamos a quitarle aquí la opción de repetir en reproducir para que las tablas nos queden llenas de datos y poder continuar con el movimiento o con el estudio del movimiento. Bien, podemos observar que en el cuestionario nos dicen que
Una vez que hacemos esto, elaboremos diagramas de vectores, el vector posición, velocidad, aceleración, cantidad de movimiento, me faltó posteriormente lo hacemos, y fuerza. Dice tanto en una ventana de animación como en la ventana de video, lo cual ya realizamos. Dice, de acuerdo con los diagramas obtenidos, ¿qué tipo de movimiento tiene el deslizador? Y nos da dos opciones, uniforme y uniformemente acelerado. Bien, para poder responder a esta pregunta, si es que no lo han visto en su curso, nos vamos al apéndice o la actividad, al apéndice C, pero vemos que ya se terminó. Entonces vamos a detener un momento